Ok, entonces habíamos quedado aquí donde dice que la intergubernamentalidad también se relaciona con lo que es la subsidiariedad. Aquí nos estamos refiriendo con esto, dice que es uno de los principios fundamentales también de lo que es el derecho comunitario. Creo que vamos a regresar a lo que hablábamos del principio de subsidiariedad. A ver, vamos aquí, ¿verdad? Dice, se refiere a que las decisiones deben tomarse a nivel de la Unión Europea solo si no pueden ser tomadas de manera efectiva a nivel nacional o regional, que era lo que yo les estaba comentando en casos, pues, ¿verdad? De, de, de un conflicto entre estados, entonces va a ser el órgano superior el que vaya a tomar la decisión sobre ese asunto como tal. En resumen, dice, la intergubernamentalidad es un componente importante del derecho comunitario y es una forma en que los Estados miembros pueden trabajar juntos para poder alcanzar objetivos comunes al tiempo que mantienen el control sobre decisiones en áreas que son de su interés particular. Entonces, ese es el objetivo que persigue lo que es este concepto importante de lo que es la intergubernamentalidad. Es muy importante para lo que es el derecho comunitario porque viene como a definir, ¿verdad?, cuáles van a ser los roles de los Estados miembros. ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar en lo que es el alcanzar el objetivo fundacional, o sea, el objetivo que ellos se trazaron a la hora de crear el tratado fundacional de la organización. A través de la intergubernamentalidad, los Estados miembros pueden colaborar y participar activamente en la toma de decisiones, mientras que la Unión Europea, esto creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que actúa como facilitador y coordinador de lo que es la cooperación de los Estados miembros. Sí, creo que esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Sí, anteriormente. Sí. Bien, también tenemos otro concepto de importante que es la supranacionalidad. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Dice que se refiere a la transferencia de poderes y competencias de los Estados miembros a las instituciones de la Unión Europea, a fin de lograr una integración más profunda y una mayor cooperación entre los países miembros. Le pregunto, en la pantalla le aparece le aparece limpia, es decir, toda la pantalla completa. Sí, me aparece toda la pantalla completa. Ah, ok, ok. Entonces, la supranacionalidad, este concepto de la supranacionalidad lo hemos estado viendo desde el sábado, perdón, desde el domingo anterior. Decíamos de que cuando nosotros formamos una organización internacional, el Estado como tal cede un poquito de su soberanía. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Sí, sí, sí. Entonces, a eso es que se refiere la supranacionalidad. Dice que se refiere a la transferencia de poderes y competencia de los Estados miembros a ese órgano internacional. ¿Con qué objetivo el Estado miembro va a ceder un poquito de su poder, un poquito de su soberanía? Con el objetivo de lograr una integración más profunda y una mayor cooperación entre los países miembros. Ese, en eso consiste lo que es o el objetivo principal de la supranacionalidad. Esta supranacionalidad se deriva de los tratados, en este caso los tratados fundacionales de la Unión Europea, que establecen las normas y los procedimientos que rigen la toma de decisiones y la adopción de políticas, en este caso pues de este organismo internacional. A través de los tratados, los Estados miembros han delegado parte de su soberanía a las instituciones de la Unión Europea, como por ejemplo la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia. Es por eso que que estábamos hablando, en el caso de que dos Estados miembros tengan algún conflicto, ya sea de territorio, ya sea cualquier tipo de conflictos que puedan hacer entre dos países, es, en este caso,
estamos hablando de países europeos, es a través de las instituciones, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, que va a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque los Estados miembros, al integrarse a esa organización, ceden un poco de su soberanía para poder, en este caso, en casos de conflictos, que un organismo internacional pueda tomar la decisión en vista, ¿verdad? De que no se puede resolver en el plano nacional. Entonces, uno de los Sí, de que la principales, tengan que respetar. exactamente, porque aquí vamos a lo que es la intergubernamentalidad. O sea, ya se tomó tu opinión, ya vimos cuál es el problema, está la decisión, tienes que cumplirla. Entonces, uno de los principales ejemplos de la supranacionalidad en el derecho comunitario es el mercado único europeo, que permite la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital. Es decir, si, por ejemplo, Italia y Francia, ¿verdad? Comienzan, por ejemplo, Francia comienza a poner un bloqueo para que no puedan entrar al país las personas de los otros países europeos, entonces está, en este caso, pues violentando, ¿verdad? Lo que dice el Tratado Fundacional de la Unión Europea. Entonces, precisamente, la supranacionalidad significa, ok, tú aportaste un poco de tu soberanía y llegamos a un acuerdo de que había una libre circulación de bienes, de servicios y de personas. En este caso, vos te tenés que someter a la decisión de la Unión Europea como tal. Esto es la supranacionalidad. Para lograr esto se han adoptado reglas y normas comunes que se aplican a todos los Estados miembros. Es decir, aquí ninguno se salva, ¿verdad? Si sos miembro, tenés que someterte a esas normas comunes. Y se han establecido una serie de instituciones supranacionales para supervisar y hacer cumplir estas normas. Así como nosotros, ¿verdad? Cuando en el plano nacional nos hacemos algo indebido a la ley, hay un órgano que nos está vigilando, en este caso la Policía Nacional. Y Así así, es. así sucede en el plano internacional. O sea, cuando un Estado miembro no está cumpliendo con lo que se estableció en el tratado, entonces existen instituciones que se encargan precisamente de supervisar y de a la misma vez de hacer cumplir esa normativa. Bien, la supranacionalidad también implica la creación de políticas comunes en áreas, como ya le habían mencionado, política comercial, la política medioambiental, la política de competencia. En estas áreas las decisiones son tomadas por las instituciones de la Unión Europea en lugar de los Estados miembros de forma individual. Eso se debe, ¿no? O sea, ya no, las decisiones ya no las puedes tomar por vos mismo. O sea, Nicaragua no puede tomar una decisión por ella misma si está sometida a una organización internacional. La supranacionalidad también implica la primacía del derecho, en este caso de la Unión Europea, sobre el derecho nacional. Esto significa que las leyes y los reglamentos adoptados por las instituciones de la Unión Europea tienen prioridad sobre las leyes nacionales de los Estados miembros. Y en este caso, ¿quién va a ser el órgano rector que se va a encargar de cumplir con esta normativa? Va a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es como, y me gusta poner los ejemplos en el plano nacional para que sean un poco más entendidos, ¿verdad? Si nosotros nos portamos mal, hacemos lo contradictorio a lo que dice la ley, se va a haber un órgano que se va a encargar de sancionarnos, ¿verdad? Y en este caso va a ser la justicia, es decir, los jueces. Entonces, en este caso, en la parte internacional, así sucede. Si un Estado miembro no cumple con sus obligaciones, entonces el Tribunal de Justicia va a ser el encargado de velar para que este Estado miembro, cumpla con su obligación. Dice, la supranacionalidad también implica la creación de una ciudadanía europea. Esto significa que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen ciertos derechos y libertades que se aplican en todos los Estados miembros, como el derecho a la libre circulación y el derecho a votar y ser elegido en las elecciones del Parlamento Europeo. Hay privilegios, hay derechos, hay obligaciones
lo mismo, ¿verdad? En toda organización jurídica siempre hay esos dos polos, los derechos y las obligaciones. Hay derechos como estos, la libertad, la libre circulación, el derecho a votar, a ser elegido en la elección del Parlamento Europeo, pero también está la parte sancionadora, ¿verdad? Si vos no cumplís, entonces ahí está el Parlamento, ahí está el tribunal que te va a hacer cumplir. Tenemos la supranacionalidad, también se relaciona con lo que es la solidaridad entre los Estados miembros. Esto significa que los Estados miembros deben colaborar y apoyarse mutuamente en situaciones de crisis. Algo muy importante, ¿verdad? Como desastres naturales o económicos. Por eso que vemos las ayudas económicas cuando ya, cuando hay algún desastre natural, cuando hay alguna crisis económica, por ejemplo, incluso en la parte de con el COVID, hasta que vivimos esta situación, Sí, hubo mucha ayuda por parte de organizaciones internacionales. Por ejemplo, la ONU, Nicaragua forma parte de la ONU, y hubieron donaciones, hubieron ayudas, por ejemplo, cuando comenzaron a venir las vacunas también, ¿verdad? Es parte de lo que es el principio de la supranacionalidad. Bien, las características de las instituciones del derecho comunitario. Al principio de la presentación de la clase estuvimos hablando y conceptualizando lo que era el derecho comunitario. Decíamos de que el derecho comunitario pues básicamente es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los estados de una comunidad. Y le ponía el ejemplo, ¿verdad?, que íbamos a enfocar en la clase en lo que era la Unión Europea. Entonces, las instituciones del derecho comunitario son aquellas que se encargan de garantizar que las normas que se crearon eh, y los principios que se crearon también en los tratados fundacionales se puedan aplicar correctamente en todo lo que es el territorio de la comunidad. A continuación se describen 10 características de las instituciones del derecho comunitario. Partiendo del concepto de derecho comunitario, nacen en este caso estas características. La primera es la independencia. Dice, las instituciones del derecho comunitario deben ser independientes para garantizar que las decisiones tomadas sean imparciales y justas. Esto significa que deben estar separadas del poder político y tener una autonomía funcional. Es decir, que no vayan a favorecer a un Estado miembro en particular, que las decisiones que se vayan a tomar no vayan a favorecer o a privilegiar a uno o a dos Estados miembros en particular, sino que sea de manera imparcial. La palabra imparcial significa que sea justo, que sea equitativo para todos los Estados miembros. Tenemos la especialización. Las instituciones de derecho comunitario están compuestas por expertos en diferentes áreas, como el derecho, la economía, la política, y esto les permite tomar decisiones informadas y especializadas en cada materia. Y es obvio, ¿verdad? Estamos hablando en la parte internacional y aquí cuando se crea un organismo internacional, estamos hablando de que son estados los que forman parte de ella. Y al estar un estado formando parte de una institución de ese tamaño, significa que todos los ciudadanos de ese estado también están involucrados. Por lo tanto, no vamos a poner como un representante, por así decirlo, de Nicaragua a una persona que no sepa o que desconozca estos campos importantes. Entonces, en esto se trata lo que es la especialización. Estas instituciones deben de estar compuestas por personas expertas en estos temas tan importantes. ¿Por qué? Porque aquí están en juego miles de personas que están atrás, que son los ciudadanos de cada Estado miembro. Y las decisiones que vayan a tomar son importantes porque pueden perjudicar o pueden beneficiar
a los ciudadanos. Tenemos lo que es la transparencia. Las instituciones del derecho comunitario deben actuar con transparencia. ¿Para qué? Para que los ciudadanos puedan confiar en ellas, que era lo que yo le estaba diciendo. Esto implica que sus decisiones y procesos deben ser públicos y accesibles. Las cosas que se hacen en lo privado traen desconfianza. Las cosas que se nos hacen complicado acceder a ellos trae desconfianza. Entonces, cuando las cosas son públicas, cuando están al alcance de todos los ciudadanos, nos hace sentir seguros de que las cosas están marchando bien. Entonces, una de las cosas, una de las características principales es la transparencia, el actuar con transparencia. La participación ciudadana. Las instituciones del derecho comunitario deben permitir la participación ciudadana en sus procesos y decisiones. Esto puede lograrse mediante las consultas públicas o los mecanismos de consulta y participación ciudadana. Recuerde que estábamos hablando también de la jerarquía, lo mismo pasa, ¿verdad? Estamos nosotros como ciudadanos que somos los que estamos habitando en el país. Nuestras inquietudes se las hacemos llegar a quién, en este caso, pues al Estado, ¿verdad? Al gobierno, que es el que nos va a representar en la parte o en la esfera internacional. Entonces, todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes, todas nuestras peticiones se hacen a través de las consultas públicas y estos son llevados a la parte internacional y aquí es donde se cuenta ya como participación ciudadana la opinión que tuvo la ciudadanía como tal. Luego tenemos lo que es la coordinación. Estas instituciones del derecho comunitario deben coordinarse entre sí para garantizar una aplicación coherente y uniforme del derecho comunitario en todo el territorio de la comunidad. Así como ellos ceden un poco de su soberanía a cada Estado miembro, de la misma manera se tienen que coordinar para poder trabajar de una manera armoniosa. Tenemos la jurisdicción. Las instituciones del derecho comunitario tienen competencia jurisdiccional en los casos en que violen las normas y principios del derecho comunitario. Esto significa que tienen la capacidad de juzgar y sancionar a los infractores. Y es obvio, ¿verdad? Estábamos hablando de que para eso existe el tribunal. En aquellas situaciones en donde el Estado miembro infrinja lo que dice el tratado fundacional y las normas, es decir, las fuentes primarias y las fuentes secundarias, entonces va a haber un órgano encargado que su función va a ser de supervisar, pero también de sancionar a aquellos Estados miembros que infrinjan lo que son los principios y las fuentes del derecho comunitario como tal. Luego tenemos la proporcionalidad. ¿A qué nos estamos refiriendo con la proporcionalidad? Las instituciones del derecho comunitario deben actuar con proporcionalidad, es decir, deben equilibrar los intereses en juego para lograr una solución justa y equitativa. Cuando hay dos Estados miembros que tienen conflictos, entonces se hace uso de lo que es la proporcionalidad, es decir, equilibrar. Ok, si estás en una posición en la que no quieres ceder y vos también estás en una posición en la que no quieres ceder, entonces vamos a equilibrar sus dos posiciones para poder lograr una solución. Pero esta solución debe ser justa y a la misma vez debe ser equitativa. La eficacia. Las instituciones del derecho comunitario deben ser eficaces para lograr su objetivo y garantizar el cumplimiento de las normas y principios del derecho comunitario. Flexibilidad. Las instituciones del derecho comunitario deben ser flexibles para poder adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad. ¿Qué implica esto? Esto implica que deben ser capaces de modificar sus normas y principios para responder a nuevas situaciones. A veces suceden cambios que son muy drásticos dentro de lo que es los países como tal. Por ejemplo, nadie tenía o nadie estaba preparado para lo que era vivir con el COVID, ¿verdad?
O sea, Así es. de hecho, nadie estaba preparado para esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que aprendimos a vivir con él y los países también. O sea, hablando en el plano internacional, ellos tomaron medidas, tomaron acciones que fueron planificadas y desarrolladas ya aquí en los ciudadanos. A esto se Y refiere, esto también aplica en las, por ejemplo, en crisis económicas o sí, sociopolíticas de sí, los países. exactamente. Por ejemplo, Estados Unidos ahorita. Estados Unidos, que incluso la verdad es que la recesión está a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que va a llevar eso? Esas situaciones que realmente son muy cambiantes, nos va a llevar a hacer uso de este principio, que es la flexibilidad, a poder tomar nuevas decisiones para estas nuevas situaciones en las que uno está viviendo o que se está enfrentando. Tenemos la garantía de derechos. Dice, las instituciones del derecho comunitario deben garantizar los derechos de los ciudadanos de la comunidad y protegerlos de cualquier violación de estos derechos. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a la libre circulación de personas y bienes dentro de la comunidad y el derecho a un juicio justo también. Entonces, el derecho comunitario también vela por lo que es la garantía de los derechos en el plano internacional. Vamos a ver lo que es la relación entre el derecho comunitario y el derecho nacional. El derecho comunitario y el derecho nacional son dos áreas interconectadas de la ley. El derecho comunitario se refiere al conjunto de leyes y reglamentos que rigen la Unión Europea y sus Estados miembros, y por otro lado el derecho nacional se refiere a las leyes y regulaciones específicas de cada país en particular. Es decir, tenemos, vamos a poner el ejemplo de, de España, ¿verdad? España tiene sus propias leyes nacionales, tiene su constitución, tiene sus leyes nacionales, pero él forma parte de lo que es la Unión Europea. Y la Unión Europea también tiene sus propias leyes, también tiene sus propias normas internacionales. Entonces, ¿cómo se relaciona ese derecho comunitario con el derecho nacional? En primer lugar, el derecho comunitario tiene una jerarquía superior al derecho nacional. Esto significa que cuando hay un conflicto entre la ley nacional y la ley de la Unión Europea, ¿quién va a tener mayor relevancia? ¿O quién es el que va a prevalecer? Va a prevalecer la ley de la Unión Europea. Además, los tribunales nacionales están obligados a interpretar y aplicar el derecho nacional en línea con el derecho comunitario. Fíjense ustedes qué interesante es esto, porque aquí se aplica lo que es ese principio, ¿no? De dar un poquito de tu poder, dar un poquito de tu soberanía. Porque cuando hay un conflicto entre lo que dice mi ley interior con lo que dice la ley internacional, entonces la que va a aplicar o la que va a prevalecer va a ser la ley internacional. A eso se refiere en este primer punto. En segundo lugar, la Unión Europea ha establecido varios instrumentos legales, como lo que son los reglamentos y las directivas, que los Estados miembros deben transponer a su derecho nacional. Los reglamentos son de aplicación directa, es decir, que se aplica automáticamente. Y las directivas, por otro lado, requieren que los Estados miembros adopten leyes nacionales para implementarlas. Y esto lo hablamos el sábado, perdón, el domingo pasado, y decíamos de que cuando un organismo internacional crea una norma, ¿cómo iba a entrar esa norma que es de carácter internacional al ordenamiento nacional? Y decíamos de que hay situaciones en donde esa normativa, la asamblea, en este caso, la asamblea nacional, tiene que crear una ley para que se pueda aplicar en el plano interno.
Es decir, va a copiar fielmente lo que dice la normativa internacional y la va a colocar y le va a poner un número de ley. Y ya eso automáticamente entra a la parte nacional. Pero hay situaciones en donde, por ejemplo, ¿verdad? En la Unión Europea, el reglamento tiene esa característica de aplicación directa, es decir, que no es necesario que la Asamblea realice una ley. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el Estado miembro adoptó ese reglamento, se aplica directamente sin ni siquiera pasar por la creación, el procedimiento de creación de ley. Esto es lo que dice aquí. Los reglamentos de la Unión Europea son de aplicación directa, es decir, se aplica automáticamente. En cambio, las directivas se tienen, es decir, tiene que entrar esa directiva con un procedimiento de creación de ley que cada país pues tiene su propio procedimiento. Aquí nosotros en Nicaragua tenemos nuestro propio procedimiento para la creación de las leyes. Y en tercer lugar, el derecho comunitario ha creado una serie de derechos fundamentales que se aplican en todos los Estados miembros. Estos derechos están consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y tienen un impacto en las leyes nacionales de los Estados miembros. Es por eso de que hay una estrecha relación en lo que es el derecho internacional, es decir, los preceptos del tratado fundacional con la legislación interna. En cuarto lugar, tenemos el derecho comunitario ha establecido una serie de reglas de competencia que regulan el funcionamiento del mercado único. Estas reglas son vinculantes para todos los Estados miembros y tienen un impacto significativo en las leyes nacionales. Recuerden que todas estas instituciones y organismos internacionales lo que persiguen es básicamente, son fines económicos, mejor dicho. Eliminar barreras arancelarias, hacer una libre circulación. Cuando hay una libre circulación de bienes y de personas, pues obviamente eso va a generar a la economía de todos los países. En quinto lugar, la Unión Europea ha creado una serie de instituciones y órganos que desempeñan un papel importante en lo que es la aplicación del derecho comunitario. Y aquí era lo que estábamos hablando, esas instituciones, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, por ejemplo, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea. Todas estas instituciones tienen un papel importante en lo que es la interpretación y la aplicación del derecho comunitario como tal. Por ejemplo, si dos países están en conflicto, ¿quién cree usted que va a resolver el conflicto? Por ejemplo, un conflicto territorial. Va a ser el Tribunal de El Justicia. tribunal. Exactamente. Entonces, son necesarios, porque si estamos hablando de que van a regular a países, es necesaria la creación de estas instituciones. Luego tenemos en sexto lugar el derecho comunitario también se aplica en el ámbito del derecho penal. La Unión Europea ha establecido normas comunes para luchar contra la delincuencia transfronteriza, por ejemplo, temas como el terrorismo, y ha creado una serie de organismos de cooperación policial y judicial para aplicarlas. Es otra de las ventajas también de trabajar en la parte de derecho internacional, que así como hay beneficios económicos, también se trabaja en pro de la seguridad nacional. Y también por aquí tenemos en séptimo lugar, el derecho comunitario también se aplica en el ámbito del derecho laboral y social. La Unión Europea ha establecido una serie de normas para garantizar lo que es la libre circulación de trabajadores y ha creado una serie de políticas y programas para fomentar la igualdad de oportunidades y la protección social. Entonces, estas normas tienen un impacto significativo en lo que son las leyes nacionales de los Estados miembros en el ámbito laboral y social. También en la parte del medio ambiente, en la parte de la protección del consumidor. La verdad es que estos organismos internacionales velan por garantizar básicamente pues todas las áreas. No solamente se enfocan en la parte económica, que es lo que a ellos les interesa, sino también que sus ciudadanos se sientan, los ciudadanos de cada miembro estado se sientan tranquilos, se sientan protegidos, por así decirlo.
también, también se aplica lo que es el ámbito de la política exterior, la seguridad, cuando un español va a viajar por ejemplo, a Francia, lo que es la política exterior, la seguridad, los Estados, la Unión Europea ha establecido una serie de normas y políticas para promover lo que es la estabilidad y la seguridad en el ámbito internacional y ha creado una serie de instrumentos para cooperar con otros países y organizaciones internacionales. Y en décimo lugar tenemos la relación entre el derecho comunitario y el derecho nacional. Dice que es dinámica y que cambia constantemente. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues hasta el día de hoy la Unión Europea sigue desarrollando normas, sigue desarrollando políticas en diferentes ámbitos y tiene un impacto directo con las leyes nacionales de cada uno de los países miembros. Además, los tribunales nacionales, el Tribunal de Justicia, siguen interpretando y aplicando el derecho comunitario de manera constante, lo que también tiene un impacto en el derecho nacional. Obviamente, si estamos hablando de que todos los tribunales invocan lo que son los tratados y las normas internacionales, va a tener un impacto dentro de lo que es la parte la parte interna del país. Están estrechamente relacionados. El derecho comunitario tiene una jerarquía superior al derecho nacional y tiene un ámbito significativo en las leyes nacionales en varios ámbitos. Por ejemplo, ya les había mencionado el mercado único, a manera de resumen, ¿verdad? Los derechos fundamentales, la libre circulación, el derecho penal, lo que son temas como el terrorismo, el narcotráfico, el derecho laboral y social, temas como el medio ambiente, la protección del consumidor también, la política exterior, la política de seguridad. Todos estos son temas muy relevantes de los que trata el organismo internacional, en este caso la Unión Europea, y que son aplicables, porque son de aplicación directa para, en este caso, pues el país, la parte interna del país. Entonces podemos ver de que esa relación entre lo que es el derecho comunitario y el derecho nacional es dinámico, es algo dinámico, es algo que cambia constantemente. ¿Por qué? Porque estos temas, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho social, son temas que constantemente están en movimiento, ¿verdad? Lo que hace que sea importante que los tribunales nacionales y las autoridades nacionales siempre estén en constante actualizaciones sobre las normas, sobre las políticas de la Unión Europea para poder aplicarlas correctamente en lo que es la parte interna de cada uno de los países. Bien, hemos llegado al final de esta segunda sesión. No sé si tiene alguna pregunta. No, no, en realidad no tengo ninguna pregunta, profe. Sentí Y que de hecho me gusta de que me sí, va explicando cada diapositiva. Y todo claro, todo bien. sentí que me emocioné en esta clase. Estaba bonita realmente. Me En gustó. realidad sí, está bastante interesante. Sí. El tema de la próxima semana también va a estar muy interesante. Vamos a ahondar sobre la Unión Europea, vamos también a hablar de Mercosur, vamos a hablar de la comunidad andina. Va a estar súper variado y también muy interesante. Así que, bueno, siempre, ¿verdad? Ya lleva otra tarea para esta semana. Eh, por favor, hay que cumplir con las tareas. Creo que esta también vale 5 puntos. Ya a partir de la otra ya vienen las tareas un poquito con mayor puntaje, que ya son de Puntaje. 10. Sí. Y bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Está bien, que descanse, profe. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Buenas tardes.